Hola a todas, ¿cómo están? Esperemos que todos estemos muy bien, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Vamos a seguir con las Mishnayot en Pirkei Avot. Ya casi vamos a acabar el Perek, Bezrat Hashem. A ver si nos podemos apurar para poder, hoy no creo, pero para poder entre hoy y el lunes que viene, Bezrat Hashem, poder acabar el Perek Bet. Nosotros todavía seguimos en la lista de los 5 Talmidei Jajamim, que eran los que tenían alguna cosa especial con Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él pudo ver en ellos una especial inteligencia o un don especial que ellos tenían. Y cada uno decía unas cosas. Nosotros nos quedamos en el último, Rabbi Shimon, que era el que el Rabbi Yohanan ben Zakkai lo denomina a él como el Yerejet, en el cual él dice que una persona tiene que ser cuidadosa en la tefilá, no volver la tefilá una cosa rutinaria, sino volver la tefilá, hacerla que sea tajanunim, que sean como súplicas delante de Boreolam. Y la otra cosa que nosotros dijimos es que la persona no puede verse a sí mismo devaluado en una situación de una autoestima baja, afilu que parecerían otras Mishnayot o otras Gemarot, que sí dice que si todo el mundo te dice que eres un tzadik, tienes que verte a ti mismo como un rasha. Nosotros explicamos cuál es la diferencia entre una cosa y la otra cosa. Verse a uno mismo menos de lo que uno es y devaluarse es sheker, porque Hashem nos puso a cada uno de nosotros un helek elokam mal, un pedacito de Hashem, como dicen los hajamim, y nosotros no podemos autodevaluarnos ni auto boicotearnos a nosotros mismos pensando de que nosotros valemos menos de lo que valemos, porque a mí Israel es Beni Bejori Israel o Banai Atem Benkaj Ubenkaj. Ok, ahorita vamos a ver a Rabbi Elazar Ben Araj, que era el predilecto, no vamos a decir predilecto porque no hay que tener alumnos predilectos, pero el que los hajamim dicen que si todos estaban de un lado y él estaba del otro lado, bueno, hay más loquet si era Rabbi Eliezer Ben Orkenuz o Rabbi Elazar Ben Araj, cualquiera de los dos en sus diferentes ópticas. Nosotros ya vimos cuál era la ventaja que tenía uno y cuál era la ventaja que tenía el otro. Rabbi Elazar Ben Araj, que es el último de los 5 jajamim, que él también va a decir su consejo, dice, en la Mishnah, estamos en el Perek Bet Mishnah Yutalet, Rabbi Elazar Ben Araj, Rabbi Elazar dice, Eve Shakud Lilmot Torah. ¿Qué quiere decir Eve Shakud Lilmot Torah? Sea una persona presta, viene de la palabra Shekida, aplicación, sea una persona aplicada para el estudio de la Torah. Ahora vamos a explicar bien qué es lo que los Jajamim quieren decir con esto. Segundo consejo, Veda Mashe Tashibla Picoros, y tienes que saber en un caso que te encuentres con una persona que es un hereje. Y aquí el Rabbi Omadei Bartenura va a decir Apicoros, Aleph, Yud, Kav, Vav, Resh. Viene, la raíz etimológica es P, Kuf, Resh. Apicoros viene de la Shon Efker, se parece mucho a la palabra Efker. Efker quiere decir que es algo que es propiedad de nadie. ¿Por qué? Porque una persona que Barminan llega a un nivel de apicorosú, llega a un nivel de herejía, es como que siente que el mundo es Efker, que la Torah es Efker, que uno puede hacer lo que a uno se le pega la gana y que igualmente no pasa nada. O la segunda cosa es Mesima Atzmo que Efker. Él se considera un Efker, él se considera algo que es de todos, algo que no le pertenece a nadie, algo que no pertenece, algo que no es, que no tiene un valor. Efker es una cosa que en la halajá es, si alguien encuentra algo Efker en la calle, se lo puede llevar porque ese Efker no es de nadie. Vamos a decir, yo saqué la basura y dentro de la basura que saqué un colchón. Entonces, si alguien pasa por la calle y encuentra ese colchón que yo estoy esperando que pase el camión de la basura, se puede llevar ese colchón, no me tiene que pedir a mí permiso para llevarse ese colchón, porque yo ya lo quité de mi propiedad, es una propiedad que no es de nadie. Efker quiere decir que no es de nadie. Una persona, dice el Bartenura con su gran sabiduría y con su gran filosofía, una persona puede llegar, Barminan, a volverse un apicoros porque él se ve a sí mismo como un efker. Él se ve a sí mismo como que no es nada, lo que yo hago, lo que no hago no tiene ningún valor. Soy un efker, soy una basura, soy algo que es propiedad de todos y no pasa nada.
Veinojas al nafsho, él no tiene rahmanut, él no se cuida a su propio alma, la hush, para poder sentir, Shema tabo alafra, Sheme bazeta Torah olomdea. Entonces, indirectamente, de alguna forma, él pierde el sentido de pertenencia. Y cuando pierde ese sentido de pertenencia, indirectamente él también pierde ese sentido de responsabilidad colectiva y de responsabilidad individual que él mismo tiene que asumir por ser parte del pueblo de Israel. Acá indirectamente Rabí Obadiah mi Bartenura nos está diciendo que una picoros no se vuelve una picoros del día de la mañana, así un día se para y dice me voy a volver una picoros. Estamos hablando obviamente de una persona que tuvo de alguna forma un acercamiento con la religión, no una picoros porque es un hereje, porque nunca estudió Torah, porque nunca lo educaron en el derecho de la Torah, sino una persona que conoce de Torah y sabe, y se equivoca y se siente que él no pertenece a ningún lado. En alguna ocasión nosotros hablamos un poquito qué fue lo que pasó con Elisha ben Abuyá, que es conocido como Ajer. Y nosotros dijimos que la Gemara cuenta dos versiones diferentes qué fue lo que pasó con él. Era un Talmid Jajam muy, muy grande, él sabía mucha Torah, él era el Jajam de Rabbi Meir, y de hecho después que Elisha ben Abuyá se volvió una persona apicoros, una persona que se alejó de Boreolam, seguía estudiando Torah con Rabbi Meir, y la Torah cuenta, la Gemara cuenta que en una ocasión que había sido Shabbat, que había caído en Kippur, más bien al revés, Kippur, que había caído en Shabbat, estaban ambos estudiando Torah, y Elisha ben Abuyá estaba subido arriba de un caballo, y ustedes saben que en Shabbat no se puede subirse arriba de un caballo, es una guisera que hicieron Jajamim, no vaya a ser que una persona para aligerar el paso del caballo arranque un pedazo, una rama de un árbol y le pegue atrás al caballo para que corra más rápido. Entonces, por eso se Jajamín prohibieron. Y Elisha ben Abuyá cabalgaba con su caballo y Rabbi Meir caminaba. Entonces, uno estaba en el caballo y el otro caminaba y mientras tanto estaban estudiando Torah. Cuando estaban estudiando Torah, en un momento dado, Elisha le dijo a Rabbi Meir, tienes que detenerte aquí porque Atkan Tchum Shabbat. Hasta aquí era ustedes saben que donde hay lugares no poblados, vamos a decir, hay una medida, 2000 amot, que hasta esa medida se puede caminar en Shabbat. En la antigüedad, cuando la gente tenía que ir a lugares lejanos, ponían cosas cada 2000 amot, por ejemplo, cuando el Cohen Gadol tenía que, bueno, no, él no llevaba el animal, pero dentro de una de las abodot más importantes que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur, que es lo de los Shne Seirim, que agarraban dos cabritos que eran idénticos en peso, idénticos en valor, idénticos en color, idénticos en todas las cosas, uno lo hacían corbán para Yem y se usaba para la salpicadura, y el otro lo aventaban en el desierto que haga capará por todas las averot del pueblo de Israel, y ese señor que llevaba al Seir Lazazel, que se llamaba Unish Iti Alef Taf Yud, que era el que llevaba, le ponían cosas para, como el desierto es muy lejos del Bet HaMikdash, y seguro pasaban las 2000 amot, ponían cosas para que sea 2000 amot, una cabanita, 2000 amot, otra cabanita, para que no transgreda lo que se conoce como Tchum Shabbat. Entonces, en el momento que ya iban a pasar ese límite de Tchum Shabbat, Elisha ben Abuyá le dijo a Rabbi Meir, tú hasta aquí puedes caminar. Entonces Rabbi Meir le contestó, le dijo, ¿y tú no? Si tú sabes tantas alajot y te cuidas de Tchum Shabbat y me cuidas a mí de lo que es Tchum Shabbat, ¿por qué no haces teshuvah? Y Elisha ben Abuyá le contestó que él oyó una voz del Shamaim que dice, Shubu banim shobabim, regresen hijos traviesos, todos pueden regresar en teshuvah, chutz me'acher, fuera de ajer. Ajer en hibrid, la traducción literal de ajer sería otro. Un ajer es algo que es otro. Dabar ajer es otra cosa, alguien que es otro. Y en verdad, los Jajamín cuando analizan este pasaje de la Gemara, que fue muy mal interpretado por Elisha ben Abuyá, porque él entendió que él era ese ajer, porque de alguna forma él mismo se había autopuesto el nombre de ajer. Hay otra versión que sí dicen que Shubo Banim Shobabim Hutzme Elisha ben Abuyá, pero si vamos a seguir la versión esta, que es Shubo Banim Shobabim Hutzme ajer, indudablemente cada quien se puede autoetiquetar de la manera que uno quiera y así
autolastimarse sin darse cuenta hasta qué punto cuando uno se lastima y hace las cosas de manera incorrecta y se autodevalúa y se autodegrada, puede llegar a situaciones muy bajas. Elisha Ben Abuyá creyó que él era ese ajer, creyó que todas las teshuvot Hashem puede recibir menos la teshuvá de él, información que es completamente no correcta, información que es completamente no cierta, y ningún yehudí puede sentirse ajer, ¿no? Ningún yehudí, estando afín en la situación que esté, todos los Yehudim formamos parte de lo que es Am Israel y todos los Yehudim somos hijos de Hashem, y esa no es una cuestión condicionada con el cumplimiento de Torah y de mitzvot de cada uno. Pero bueno, este es un paréntesis, es el segundo consejo que dice Rabbi Elazar Ben Ará. Primero, sé una persona que te apliques a estudiar Torah. Segundo, tienes que saber qué contestarle a una picoros, a una persona que te viene a confrontar en tus bases de la religión y te puede poner un poquito en duda, tienes que saber qué contestarle, que ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Y la tercera cosa es, da lifnemi ata amel. Tienes que conocer bien delante de quién tú estás sirviendo, a quién le estás sirviendo. Veneemanu bal melachteja, que ese que le estás sirviendo, que es Boreolam, es una persona fiel, ese jefe tuyo, esa persona que te contrató, que te va a pagar, es una persona que es Nehemán, es fiel a pagarte lo que te debe, Sheyeshalem lach sehar peulatah, que él el día de mañana te va a pagar el premio por tú servirle a él. Dice Rabbi Obadia mi Bartenura, Veda lifnemi ata amel, vichuva zo sheata meshiv la picoros, shelo ifate libja lintot de le dato. Para que tú puedas ser fuerte en tus respuestas, para poder confrontar si el día de mañana te va a tocar establecer una conversación con una persona no creyente o con una persona que está en contra de la Torah y de las mitzvot, situación que hoy en día casi no existe, porque la mayoría de la gente que puede sentarse a discutir o que siente que sabe mucho Tanaj y en verdad estudian, hacen un estudio del Tanaj como ciencia o como estudio, que eso a veces pasa, que uno a veces se topa con israelíes que vienen a Hutz Laaretz y que son representantes de la Sochnut o de diferentes escuelas y que creen que saben mucho Tanaj, estudiaron así, hicieron una revisión del Tanaj, no estudiaron el Tanaj ni con Mefarshim ni nada, y sienten la autoridad como para ponerse a discutir sobre cosas. No podemos llamar a estas personas apicoros. Mamá, yo creo que hoy en día no creo que existan Yehudim que estén begeder apicoros. Simplemente es gente burra, gente ignorante, gente que no sabe nada, y gente que lo poquito que sabe lo distorsiona para su conveniencia, porque si realmente estas personas asumirían el compromiso de sentarse a estudiar Torah como debe de ser, indirectamente, más bien no, directamente tienen que sentarse a cumplir, porque sería una contradicción completa y una incongruencia completa y absoluta saber mucho y no respetar. Entonces está el grupo de gente que prefiere ignorar las cosas, pero está el grupo de gente que la Torah es bonita, la Torah es agradable, le gusta estudiar, le gusta aprender, pero no quiere comprometerse a cumplir. Entonces, si tú vas a tener esa capacidad de saber bien a quién tú le sirves, y que esta persona, esta religión a la que tú profesas es una religión que paga a todas las personas que cumplen Torah y Mitzvot, y indirectamente también al revés. Entonces, cuando te tengas que confrontar en algún dilema filosófico de tu vida, vas a tener un ancla, vas a saber dónde arraigarte bien para poder contestarle a este tipo de preguntas, que obviamente en la época de la Guemará, lamentablemente y tristemente, debido a toda la influencia de la cultura romana y anterior, de la cultura helénica, había mucha influencia negativa. El mundo se abrió mucho a todos los tipos de estudio, de filosofía. De hecho, ayer me estaba contando mi hijo en la Guemará, en la Masejet que él estudia, en Masejet Baba Kamá, hay todo un diún si se puede hablar la Shon Yevanit, la lengua griega. La lengua griega es una lengua muy bonita, de hecho sí se puede, de hecho había muchos jajanín que sabían, pero una diferencia es entre lo que es la Shon Yevanit y otra cosa es lo que es Jochmat Yevanit. Jochmat Yevanit, que me estaba explicando que Hazal dicen que son cosas que tienen que ver con
paganismo y con diferentes cosas de Avodah Zará, solamente a Rabban Gamliel y a su familia se le permitió que pudieran saber un poquito de esas cosas, porque así dice la Gemara, porque Ema Yukrovim la Malhut. Ellos estaban cercanos al gobierno y a veces necesitaban discutir cierto tipo de cosas, y para poder discutir cierto tipo de cosas necesitaban conocer algunas bases. Obviamente que estudiar por estudiar no se puede, no se permite, porque eso es algo que es muy frágil y puede confundir mucho a la persona. No nada más un estilo de Jochmat de Avodah Zará confunde, también diferentes tipos de filosofías. Yo les puedo decir una experiencia personal que yo tuve cuando nació, creo que fue mi hija Rifki, Baruch Hashem, hasta los 120, hasta hace 20, 21 años, tuve la posibilidad de estudiar en el ILEF. Sí, fue hace 21 años porque mi mamá ya no estaba en México, yo trabajaba con la mora Java Rubinstein, y el ILEF, para las personas que aquí conocen, a lo mejor Debbie, Celi, que Sophie, su prima, no sé qué número es de prima segunda, me imagino que estudió ahí la licenciatura. Es un lugar, Vivi Hilu, es un lugar, también la mamá de Rebe amiga, la señora Yemi amiga, varias personas religiosas estudiaron ahí una licenciatura en terapia familiar. Y a mí, la verdad, siempre me llamó mucho la atención todo lo que es la psicología, y empecé a estudié bastante tiempo. El sistema que tenía el ILEF hace 20 años era un sistema que conjugaba, de hecho el ILEF lo hizo en México, lo fundó en México un argentino, y en Argentina la corriente psicológica le gusta mucho a los argentinos el psicoanálisis. Lo yodat lama, ¿qué issue tienen? El psicoanálisis latino en Argentina tuvo mucho pegue. De hecho, los mejores psicoanalistas de habla hispana son psicoanalistas argentinos. Ustedes saben, el psicoanálisis es una rama, es una ramificación de la psicología que sigue la corriente de Freud, con todo lo que eso implica. Obviamente que si uno se pone a analizar bien, hay cosas que son aceptadas en la Torá y hay cosas que una persona tiene que tener su misma fuerza para poder chocar en contra de esa filosofía. El ILEF, lo bonito que tiene, es de que agarran el psicoanálisis, pero no es como la Torá nada más del psicoanálisis, sino es un psicoanálisis sistémico. Tiene mucha prevalecencia el psicoanálisis, pero el psicoanálisis viene conjugado con otras corrientes de la psicología. Y yo no estaba tan viejita, tenía como 28, no, tenía, sí, 28 años. Había estudiado la licenciatura en la hebraica, creí que yo tenía las armas suficientes para poder contrarrestar eso. Y empecé a estudiar y todo, y les tengo que confesar, no es que no tuve, si hubiera seguido, probablemente hubiera podido, pero en ese momento Baruch Hashem tenía muchos niños chiquitos y también tenía que trabajar, se me complicaba mucho, la escuela igual, la mora Java se portó muy bien y me dejaba salir un día antes para que yo saliendo de ahí pudiera agarrar y estudiar una vez por semana esta carrera. El tema es de que sí hay corrientes filosóficas o corrientes psicológicas que si una persona no tiene más fuerza en su ashkafá y más fuerza para poder contrarrestar esas influencias de los estudios seculares, sí afectan la mentalidad de la persona. A mí Baruch Hashem no me afectó, en el sentido es que yo, por falta de tiempo y por falta de organización y por falta de recursos y por falta de 1000 cosas, no seguí estudiando, estudié nada más un año. Ahí está, son las asignaturas que cada una de nosotras tenemos, ¿no? Como asignaturas pendientes. Gente que Baruch Hashem se organiza no debe tener asignaturas pendientes. Ustedes no tengan nunca asignaturas pendientes y lo que empezaron terminen bien y todo. Pero yo, que no me organizo nada bien, la tengo todavía esa asignatura pendiente y la dejé ahí en el aire. Creo que ahora que ya soy más vieja y tendría yo la fuerza de poder contrarrestar eso, pero uno dice, son estudiot, estos religiosos cerrados que cierran a sus hijos de estudios, no es así.
Depende de la carrera, si uno va a estudiar medicina, nutrición, yo qué sé, diseño gráfico, esas cosas no tienen ninguna connotación en la parte espiritual de la persona. Pero carreras que tienen que ver con psicología, con cosas que ya, o con filosofía, por ejemplo, para poder estudiar filosofía hay que tener mucha fuerza, mucha inteligencia, mucha shkafá muy buena y agarrarse de un rabo, de un moreora, de una persona que le indique en el camino para que la persona pueda seguir y canalizar esos estudios de la filosofía que no contradigan los estudios de la Torah. Por eso, la persona que realmente podía darnos este consejo, que es Rabí Elazar Ben Araj, te dice primero, no vayas a creer que si tú quieres volverte una persona, vamos a aplicar esta Mishnah en nuestros días. Yo quiero ser una persona que me quiero dedicar a Kiruv, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces pienso yo en mi cabeza que para poder dedicarme a Kiruv, yo necesito estudiar cosas de Goim para que el día de mañana que yo quiera dedicarme a Kiruv, tenga argumentos. Si va a venir una persona, un Baal Teshuvá, y me va a querer rebatir algo, yo tengo que saber algunos conceptos filosóficos Goim para poder rebatir esa idea que este Baal Teshuvá en proceso, vamos a decir. Alguien levantó, hay una mano levantada. ¿Qué es, Elvira? ¿Quieres decir algo o fue sin querer? No, perdón, fue sin querer. Ah, ok. Entonces, alguna persona puede considerar que necesita estudiar filosofía Goy o meterse en el mundo de la filosofía Goy para poder rebatirle a ese apicoros lo que esta persona quiera decir. Y viene Rabí Elazar Ben Araj y te dice, si ese es tu pensamiento, estás muy equivocado. Lo primero que una persona tiene que saber para poder argumentar en contra de cualquier idea filosófica que contradiga el estudio de Torah y de las mitzvot es lo primero. ¿Cuál es lo primero? Eve Shakud Lilmod Torah. Primero dedícate a estudiar Torah. ¿Sí? A una persona tiene que saber que el estudio de la Torah es el que le va a otorgar a la persona todas las capacidades y todas las fuerzas que las personas necesitan para poder estudiar Torah. ¿Sí? No hay ningún permiso para poder adentrarse al estudio de ciencias que son filosóficas. No estoy hablando de ciencias seculares que uno las necesita para la parnasá o que uno las necesita para poder vivir en la vida, para poder tener una carrera X que quiera tener. Estamos hablando de situaciones en la cual la conducta de la persona puede verse afectada por estas filosofías idólatras, vamos a poner porque mamash es lo que era en la antigüedad, filosofías idólatras que los goim querían enseñar a los Yehudim. Y este es uno de los argumentos de que mucha gente quiere justificar el estudio de determinadas cosas para poder contestarle a una picoró, yo tengo que hablar el mismo idioma de él. No, para poder hablar el mismo idioma de una neyamá necesitas tener Torah. Si tienes Torah, entonces puedes hablar con el otro yudí, aunque el otro yudí sea mucho más sabio que tú en lo que es en relación al estudio de esas cosas, ¿sí? Entonces la Torah es lo que le da fuerza a la persona para poder estudiar Torah. ¿Y cuál es la Torah es la que le da fuerza a la persona para poder rebatir? ¿Y cuál es una demostración? Nosotros ya lo vimos eso. Otro de los alumnos de Rabbi Yohanan era ¿quién? Rabbi Yoshua ben Hanania. A Rabbi Yoshua ben Hanania nosotros dijimos que Rabbi Yohanan le puso de nombre a él. ¿Cómo le puso de nombre? ¿Se acuerdan? Ashrei Yoladeto. Dichoso del que fue su mamá, dichoso de la mamá, dichoso del que le dio a luz. Esa es una explicación. Y nosotros explicamos por qué. Porque la mamá era una exagerada y cuando estaba embarazada ella iba a los Bate Midrashot, a las Yeshivot y les decía a los Jajamim, hagan tefilá para que mi hijo sea un Talmid Jajam. Y después que Rabbi Elazar nació, que Rabbi Yoshua ben Haninab nació, ella iba con el bebé a las yeshivot y se sentaba con él para que Rabbi Yoshua absorbiera, incluso siendo un bebé, siendo
un feto que no entendía nada, cuando era muy chiquito lo llevaba para que él absorbiera el estudio de la Torá. Y él, que esa es una de las explicaciones de Ayer Oladeto, la otra explicación que nosotros dijimos de Ayer Oladeto es de que la gente veía qué midot tan bonitas, qué ser humano tan especial él era, que decía, wow, dichoso de la persona que le dio a luz. Él era el escogido cuando había que tener debates en contra de los sabios griegos, él era. Y él era el del Sipur, que nosotros hablamos del queso y del huevo cuando hablamos de los 21 días de Yud Zayin Betamuz y de Tisha B'Av. Él era el Jajam que la Gemara cuenta ahí en Masejet Bejorot, que él fue hasta que encontró a los 60 sabios especiales de Atenas, y él era el representante yehudí que debatía en contra de las ashkafot que iban en contra del pueblo de Israel. Y él no hizo ningún doctorado en filosofía en la Universidad de la UNAM, ni en la Universidad de Yale, ni en la Universidad de Harvard, no tuvo ningún título universitario, y él, gracias a toda la Torah que él sabía, Hashem lo bendijo a él vía la Torah para que él tenga esa capacidad de poder discutir en contra de la filosofía Goy, ¿sí? Y así es. Y vemos, por ejemplo, les voy a traer un ejemplo, el ejemplo de Tanit de la Gemara de Bejorot, ustedes ya se lo saben porque ya lo dijimos de los 21 días. Vamos a traer otro ejemplo, cuenta la Gemara que el emperador Adriano, uno de los emperadores más importantes dentro del imperio griego, lo desafió a Rabbi Yoshua y le dijo de que cómo puede ser que la gente pueda creer en Dios, y el Dios que Am Israel cree es un Dios invisible, ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Cómo sabes que existe algo que tú no puedes ver? Y Rabbi Yoshua le contestó, le dijo, eso es muy simple, tú puedes ver a Hashem en todos lados. ¿Cómo? A ver, mira al sol. Si tú ves el sol, puedes ver a Hashem. Entonces se asomó él para poder ver el sol y le dijo, ¿cómo es imposible ver el sol? El sol, si tú te lo pones y te observas, obviamente sin lentes de sol, ¿no? Eso llega un momento que te encandila, que no puedes ver la luz del sol, porque la luz del sol es muy potente. Entonces Rabbi Yoshua le contestó, le dijo, perdón, su majestad, pero ¿por qué no te oyes lo que tú estás diciendo? Si el sol, que es una creación de Hashem, no la puedes ver, no te puedes acercar, y si uno se acercaría un poquito más de la distancia que Hashem hizo el sol, por ejemplo Marte, la persona no podría vivir ahí porque se derretiría, porque es una fuerza muy fuerte de calor y de luz. Calvajomer y mucho más y más, ¿cómo vas a tratar de ver a algo que creó a ese sol? Si el sol mismo no lo puedes ver, mucho menos vas a poder ver a Boreolán, que es el que hizo el sol. ¿Sí? Y lo mismo lo dijo en otra ocasión, por ejemplo, que el emperador Adriano nos dijo, yo soy más que Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque yo vas a ver que si yo doy un decreto, luego, en mi decreto se va a cumplir. Y si en cambio hay religiosos, hay Yehudim que están hoy viviendo en el pueblo de Israel que no respetan Torah y Mitzvot, entonces Rabbi Yoshua le contestó, le dijo, vamos a hacer una prueba, Adriano, vamos a hacer una prueba. Prohíbe tú que la gente cocine 2 días. Entonces, mandó un decreto, una prohibición, y en la noche esa subió con Rabbi Yoshua ben Hanani al techo de su palacio y vio que de algunas casas salía humo, había señales de humo, porque la gente no respetó, no cumplió con eso, y había señalización. Entonces después fue y le dijo, ahora vas a ver que cuando sea el día viernes y Shabbat, ningún yehudí cocina el viernes a la noche y el Shabbat porque todos respetaban Shabbat. Entonces, la realidad que Moshe Rabenu fue un líder del pueblo de Israel hace miles de años y todavía el pueblo de Israel mantiene viva esa llama de Torah y Mitzvot. Y tú eres un humano que crees que tienes mucho poder, pero no tienes poder, porque Moshe Rabenu, el poder que tiene en la religión judía no es un poder de él, es un poder que Hashem le otorgó a él, que la Torah es la que le da a la persona esa capacidad de poder seguir esas enseñanzas de Torah aunque pasen un montón de años. Entonces, aquí estamos claramente que la habilidad y la fuerza que tenía Rabbi Yoshua para poder contestar
esos tipos de preguntas relativas a la religión, relativas a la filosofía judía, no venían de un estudio de seculares de que él tenía. No se necesita tener un estudio secular para poder contestar las cosas como tienen que ser, según, como dice aquí la Mishnah de Rabbi Elazar ben Arash, que dice, Vedá, Mashet Tashiv, la Picoros. Ok, eso es para que entendamos bien que no tiene nada que ver para poder contestarle a una persona que tiene dudas sobre la religión, que una persona se tiene que adentrar al estudio de esas religiones para poder contestar. Pero eso es en relación a la relación que tiene las dos primeras partes de la Mishnah, la de Be, Shakud, Lilmot Torah, Vedá, Mashet Tashiv, la Picoros. Pero me gustaría compartir con ustedes la primera parte de la Mishnah para que entendamos qué importancia Hashem le da a la shkidá, a la aplicación. Hashem a cada persona la manda a este mundo con las capacidades mentales y cognitivas y de pensamiento de cada persona. Eso es un regalo de Boreolam. Uno nace con la inteligencia que Hashem le manda a uno, no es a la fuerza que una persona tiene que ser inteligente, ni tampoco Hashem le exige a la persona un nivel de inteligencia, porque el nivel de inteligencia es un regalo que Hashem le da a la persona. Lo que Hashem sí exige de la persona es que la persona se esfuerce, que la persona le eche ganas, que la persona quiera superarse y quiera ser mejor y quiera esforzarse en el estudio de la Torah. Y me gustaría compartir con ustedes algunos de los Maasiot que se pueden encontrar, que hay un montón de Maasiot que los Jajamín cuentan sobre la importancia que tiene la Shkida. Lo primero que sería muy bueno que nosotros entendamos es que Shlomo HaMelech en su gran inteligencia dice, Ashe Adam Shomea Li, Lishkot al Daltotai Yom Yom. ¿Sí? Hay un pasuk que así dice, que dice Shlomo HaMelech, dichosa de la persona que me hace caso, que ¿qué hace? Shoked, se aplica, se esfuerza, se sienta y estudia al Daltotai sobre mis puertas, quiere decir, va a estudiar Torah, Yom Yom, día con día. Y explicó el Arizal, ¿qué quiere decir esto? El Arizal dice que Adán y Jabá cuando comieron del árbol prohibido, tuvieron, bueno, el Arizal ustedes saben cabalísticamente hablando, no es que yo sé cabalá, pero aquí me fijé en el libro, tiene implicaciones en toda la parte, todo el mundo físico tiene un mundo espiritual que es como un mundo paralelo, vamos a decir de alguna forma. Entonces, cuando Adán y Jabá comen del Etz Hadat, lastimaron de alguna forma dos nombres, el nombre de Hashem, Shin Dalet Yud, al comer del Etz Hadat le lastimaron la Dalet, entonces se quedó el nombre el Shin Yud, y del otro nombre de Hashem, Aleph, Dalet, Nun Yud, cuando comieron del Etz Hadat, también le quitaron la letra Dalet. Ambos fueron lastimados en el comer del Etz Hadat, por eso es la Dalet del Etz Hadat. En ambos nombres, Shin Dalet Yud y el Aleph Dalet Nun Yud, fueron lastimados la letra Dalet. Entonces, si le quitamos de Shin Dalet Yud la Dalet, te queda Shin Yud, y si le quitamos del Aleph Dalet Nun Yud la Dalet, te queda Aleph Nun Yud. Ani. Entonces, la consecuencia, ¿cuál fue? Que en consecuencia a este pecado que ellos hicieron, la humanidad iba a merecer la muerte como un castigo. Obviamente ahí hay mucho más loquet si realmente podíamos haber imaginado un mundo sin que a una persona la maten nunca, pero bueno, no se refiere a eso, sino que la muerte iba a ser un proceso natural muy lógico y no iba a formar parte de, a lo mejor, algún castigo capital que me sería la muerte, que a partir de que Adán y Jabá comen del Etz Hadat sí se merecen eso como castigo. Leumadze, pero por otro lado, que fue decretada la muerte al mundo, por otro lado, la Torá vino a este mundo para darle vida a la persona, ¿sí? La Torá, Shenotenet, Haim, Leosea, es otro pasuk, es grande la Torá que le da vida a las personas que cumplen la Torá y las mitzvot, tanto en este mundo como en el otro mundo.
porque por intermedio del estudio de la Torá se regresa esos dos nombres, esas dos letras que se perdieron cuando Adán y Jabá comen, volvieron, ¿sí? Estas Dalet vuelven a los dos nombres. Por eso, dice Shlomo Amelech en el Pasuk, Ashre Adam Shomea Li Lishkot al Daltotai. No leas Daltotai, mis puertas, sino lee Dalet. Dalet y Delet se parecen y regresa automáticamente cuando una persona se sienta y estudia Torah, regresa esas dos Dalet que se habían perdido en el Het Delet, Adam Arishon, regresan a la persona. Entonces, el nombre Shin Dalet Yud regresa a volverse a Shin Dalet Yud, y el nombre Aleph Dalet Nun Yud regresa a ser Aleph Dalet Nun Yud. Por eso, ¿cuál es el premio del estudio de la Torah? Orech Yamim Biminá Ubismolá Osher Bejabod. Hashem le da a la persona que estudia Torah, puede darle uno de los premios que Hashem le puede dar a la persona que estudia Torah, Arihut Yamim, en combinación a que la Torah viene en contra de este pecado de Eletz Adar. Ok, y para entender un poquito esto, vamos a traer diferentes cuentos que la Gemara trae. Por ejemplo, conocemos el famoso Resh Lakish, el que era cuñado de Rabbi Yohanan ben Zakkai el Jajam, de estos alumnos, que dicen que allá Shoket Meot Batorá, él era una persona que estudiaba, tenía mucha constancia en el estudio de la Torá, hasta que tantas veces él se le iba la onda, y cuando caminaba y estudiaba Torá, caminaba tanto que se alejaba de Tchum Shabbat, y la gente tenía que decirle, ¡Ey, Rabbi Shimon! Él se llamaba Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, regrésese porque se está por pasar Tchum Shabbat, porque se le iba la onda de tan shakua que él estaba. Me cuentan sobre varios jajamim. Yo creo que ustedes saben lo que pasa con los cuentos de los jajamim que no están en la Gemara o así. Ustedes pueden escuchar la misma versión del cuento de diferentes rabanim, depende quién es el jajam que la cuente. Si va a ser un jajam que es alumno de, yo qué sé, del Hafetz Haim, va a contar ese cuento a nombre del Hafetz Haim. Si es uno hasídico, se lo va a adjudicar ese cuento a un jajam hasídico, y si es un jajam sefaradí, seguramente se lo va a adjudicar a un jajam sefaradí. Esta versión de este cuento que los escuché, ya la escuché creo que en 3, 4 versiones diferentes. Esta versión, la que trae aquí el Rab Ovadia, la trae a nombre del Gaón Rabbi David Mido Bardok, uno de los grandes de la corriente lituana. Ustedes saben, la corriente lituana básicamente tenía dos corrientes muy fuertes, la corriente de Slavotka, que es la yeshiva de Slavotka, y la corriente de Novardok, que es la ciudad de Novardok. Son rabanim que adquieren los nombres según la ciudad donde ellos vivían. Básicamente, la corriente de Slavotka y de Novardok eran bastante contradictorias, porque la corriente de Slavotka era una corriente de elevar la dignidad de la persona, en base al pasuk, Vatehasreu meat ve'elokim, que al ser humano le falta muy poquito para parecerse como Hashem, que es lo que la shita que nosotros seguimos. Si nosotros tendríamos que agarrarnos de alguna shita, sería que yo soy más Slavotkait que Novardokait. Y los de Novardok decían de que la persona tiene que alejarse de Hashem, de alejarse de toda la barminan, alejarse de todas las cosas mundanas que hay, y para poder alejarse de las cosas mundanas tiene que tener un trabajo de autosacrificio, y de que las cosas físicas sean completamente, vamos a decir la palabra, repugnantes a los ojos de él. Entonces hacían cosas, se revolcaban en la nieve, hacían cosas que son sufrimientos físicos, con la cabana de que estos sufrimientos físicos lo ayuden a la persona a poder acercarse más a Hashem. Nosotros no somos nadie para criticar a nadie. Creo yo nada más que hoy en día no tenemos esa capacidad de poder hacerlo, pero grandes jajamim lo hacían, y grandes jajamim tenían esa relación con Hashem ¿por qué cada quien lo cuenta con otro jajam? Porque es el jajam que cada quien se adapta y le gusta contarlo de su jajam, ¿no? No sé, no hay una versión única. Hay cuentos del Hafetz Haim, por ejemplo, que nada más cuentan del Hafetz Haim, pero hay versiones de cuentos que cada quien la cuenta según su jajam.
Ok, cuentan sobre este Rab, sobre Rabbi David Midobardo, que él era una persona que estudiaba mucha Torah y tenía una dedicación y una concentración muy grande. Entonces él estudiaba y llegaba a la casa muy tarde. La esposa, que era una tzadeket, se iba a dormir, estamos hablando en la Europa del 1800, se iba a dormir. Acuérdense que antes la gente tipo se ponía el sol y ya terminaba el día y salía el sol y amanecía el día, entonces la señora no lo iba a esperar hasta las 12 de la noche, pero cuando oía que él abría la puerta de la casa, se paraba de la cama y le calentaba la cena. Entonces un día él le dijo, Haram que te pares cada vez que yo llegue, yo voy a llegar, estoy llegando tarde. Entonces, ¿por qué no me dejas la comida preparada sobre la lumbre? Ponle un comal, ponle la comida ahí sobre el calentador, sobre el comal. Y yo cuando me vengo a la noche no te tienes que despertar y yo me sirvo solo, ¿para qué te vas a estar despertando? Entonces, ella le dijo, está bien. Entonces ella le dejaba, vamos a decir, la leña, el comal de la leña para que no se queme la comida, la olla de la sopa, el pollo, no sé lo que le había preparado sobre ese comal, y junto a eso un plato con una cuchara para que él se sirva la cena y después se vaya a dormir. Y así hacían. Un día se dio cuenta la Rabanit que se confundió y, bueno, no se confundió. Para lavar los platos al otro día o para lavar la ropa y que se despegue bien la grasa, se acostumbraba a, nosotros también hacemos lo mismo, nada más que con la llave del agua caliente, a mojar agua con jabón, con agua caliente para poner algo en remojo. Y ella había puesto junto a la olla de la comida un poquito de jabón, de detergente. Aquí en la versión de este cuento lo traen que era almidón, para que no se espese, lo dejó ahí calentándose sobre el comal para que el almidón al otro día en la mañana fuera más fácil de manipular para poder ponerle a la ropa. Y ella se dio cuenta, bueno, ese día Rabbi David Novardo se estaba muy concentrado en una cosa dificultosa del Rambam, que no entendía bien ese Rambam, qué perush tenía que tener, y como estaba muy concentrado en ese Rambam, se sirvió, en lugar de servirse de la comida que la esposa le había preparado, se sirvió del almidón, de esta mezcla de almidón que su esposa había preparado. Al otro día en la mañana la Rabanit se dio cuenta que la comida que ella le había dejado estaba intacta y el almidón que ella había dejado para lavar la ropa estaba ya comido. Y ella entendió que el Rab se equivocó en su comida y le dijo, ¿te gustó la comida que hice ayer a la noche? Haciéndole tipo un chiste, le dijo, ¿te gustó la comida que hice anoche? Y le dijo, sí, la verdad es que no me di cuenta a qué sabía, no te puedo decir si le faltaba sal o no le faltaba sal. Y le dijo, ¿sabes por qué no te diste cuenta que si te faltaba sal o no le faltaba sal? Porque te comiste el almidón en lugar de comerte la comida. Esos son niveles de genialidad de gente de que está arriba de este mundo y su cabeza está metida en el estudio de la Torá y no se pone atención en detalles que a lo mejor parecerían tan obvios. Esta versión yo la oí también del Balatania y la oí también de Rav Shach, que una vez se quedó revolviendo comida que la esposa le había dejado hasta que se le quemó toda la comida y toda la cuchara porque él estaba absorto en los pensamientos también de una Gemara que no lo había entendido, y de muchos jajamim que tienen una concentración por un amor tan grande que ellos sienten por el estudio de la Torá, que las otras cosas de este mundo pasan a un segundo nivel y no les interesa tanto. Eso se refiere cuando Rabbi Elazar Ben Araj dice que hay que tener shekidá, que hay que esforzarse. Aquí no estamos hablando a un nivel de cognición. ¿Sí? Aquí no tiene nada que ver si la persona tiene la verajá de ser brillante, ser inteligente o no ser inteligente. Aquí estamos hablando del esfuerzo, de las ganas y de la motivación de que cada uno le ponga al estudio de la Torah, ¿sí? Y sabemos perfectamente de que muchos de los grandes jajamín del pueblo de Israel no se destacaban por niveles altos de inteligencia, sino se destacaban justamente por esas ganas, ese empuje, esa fuerza y esa voluntad. Cuentan, por ejemplo, de el Netziv Mivolojin,
que es el que hizo el Emek Dabar, el Emek Hashelai, etcétera, sobre varias cosas de él, de que él era un alumno muy mediocre, un alumno muy normal, una persona que no, ningún moré hubiera dicho, uff, de este va a salir el Netziv Mibolojin, pero por las ganas, el esfuerzo y toda la motivación que él tenía, logró hacer lo que él logró hacer. Dicen que, por ejemplo, cuando él estudiaba mucho y sentía que él se iba a quedar dormido, se ponía él una palangana de agua fría, estamos hablando del invierno europeo, imagínense qué difícil es, y ponía los pies en agua fría para que se le quitara el sueño. Entonces, no siempre los grandes jajamín fueron grandes jajamín porque tenían esa capacidad cognitiva de aprender y de ser muy inteligentes, sino porque ellos tenían muchas ganas de aprender y querían llegar a ser esa fuerza. Y para nosotras, para las mujeres, a lo mejor lo que tenemos que ver mucho con esta Mishnah es que tenemos que apoyar, si Baruch Hashem tenemos el mérito de estar casadas o de tener hijos que tienen esa capacidad de sentarse a estudiar y les gusta y tienen la paciencia, tenemos que nosotras ser parte de ellos y Shelibe, Shelahem, Shelai, como le dijo Rabbi Akiva a sus alumnos, y apoyar a los esposos para que ellos se sientan cómodos y que ellos puedan estudiar Torah y estén contentos estudiando Torah. Muy bien, eso es básicamente lo que es Ebe Shakut Ilmot Torah, Veda, Mashet Ashil Afikoros, y el último punto es ¿qué dice aquí? Veda Lifnemi Ata Amel, y tienes que saber delante de quién tú estás esforzándote. Veneeman Ubal Melachteja Sheyeshalem Leja Sahar Peulateja. Tienes que saber que Hashem te va a pagar por tu servicio que haces de Hashem, por el estudio de Torah y de mitzvot, de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces, aquí surge una pregunta que hace el Rav Twersky en su libro, y él dice, nosotros sabemos perfectamente que en la Gemara y en diferentes lugares dicen que todas las personas tenemos un Yetzer Hara y tenemos un Yetzer Tov. Y hay una Gemara muy famosa que dice que si no fuera que Hashem nos ayuda en contra de nuestro Yetzer Hara, nosotros solitas no podríamos pelear en contra de ese Yetzer Hara. Entonces, tenemos que entender qué tan premio tan grande Hashem nos va a dar si nosotros solos no podemos hacer nada sin la ayuda del Yetzer Hara. Entonces, la respuesta es de que nosotros necesitamos entender, ¿sí?, que lo que quiere Hashem de nosotros es de que nosotros demos el primer paso. Y es conocido, lo hablamos hace poco en alguna de las parashiot, que Hashem dice, Pitjuli petach que judó shel mahat, o que joró shel mahat, veani eftach lachem petach que judó shel kulam. Ustedes hagan el primer paso que yo voy a hacer el resto. Entonces, sí, Hashem nos va a pagar el premio muy grande por todas las mitzvot que nosotros hacemos, pero más que nada el premio muy grande que Hashem nos va a pagar es por el esfuerzo, por las ganas, por el empiece que nosotros tenemos para poder cumplir Torah y mitzvot. ¿Sí? Es lo que nosotros le valoramos a Hashem y le agradecemos a Hashem y le pedimos a Hashem de qué es lo que nosotros nos dé a nosotros exactamente esta fuerza para que nosotros podamos hacer el empujón, el primer paso, y el resto ya Hashem nos va a asistir y nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir haciendo las cosas. Muy bien, y la otra parte, espérenme, ¿cuál es el otro perush que tenía aquí preparado? Aquí es, nosotros dijimos que Rabbi Elazar ben Araj está descrito como la persona que es Kemayana Mitgaber, que él era como un manantial que él ponía Hidushim, a diferencia de Rabbi Eliezer ben Orkenus, que él era Borsuche y no me abetipa, lo que él recibía, él era lo que transmitía. El Rabbi Elazar ben Araj era Kemayana Mitgaber, él aumentaba más cosas de él. Entonces, cuando una persona sabe que él tiene esa capacidad de aumentar estudios de Torah de su propia cabeza, puede caer en la inercia de decir, si yo puedo decir Hidushim solos,
no necesito tanto sentarme a estudiar Torah porque yo puedo lejadesh cosas solas. Y viene él mismo y te dice, no vayas a cometer ese error. Yo, que soy Rabbi Elazar Ben Araji, que soy el Maayan Abid Gaber, te digo, el consejo número 1 es, Eve Shakut Lilmod Torah. Tienes que ser una persona que tiene esa capacidad de shkida, de sentarse y de estudiar Torah. Ya después que supiste lo que los jajamín te están enseñando, después de eso tú ya puedes aumentar de tu propia cosecha. Pero no te creas que la biná viene sola. Biná viene después de Jochma. Primero tienes que tener Jochma y después tienes que tener biná. Vedá ma shetashiv la picoró. No, vedá lifemi ataamel. Esta misma persona que es el Maayan Abid Gaber te está dando una indirecta cómo tiene que ser tu servicio a Hashem. De Maayan Abid Gaber habíamos dicho que es un nivel muy alto, es como un manantial que todo el tiempo emerge más aguas y más aguas y más aguas. Tienes que saber tú delante de quién estás sirviendo, que es Atzmuto Idbaraj, que es la grandeza de Boreolam en este mundo. Da tienes que saber, no alcanza nada más con sentir. Sentir, lo hemos dicho muchas veces aquí, sentir es mucho más fácil que saber. Sentir, manipular sentimientos es mucho más fácil que llegar a la cabeza de la persona. Por eso hay Beyadata Ayom y después viene Beyebota el Levabeja. Ahora que van a venir los Yamim Noraim, vamos a estar muy cerca de lo que es Beyadata Ayom Beyebota el Levabeja. El Yadata Ayom viene primero. Rosh Hashanah es un día de reflexión. Kippur es un día de sentimiento. Pero Rosh Hashanah es un día de pensamiento. Primero, el Yehudí tiene la obligación de Beyadata Ayom. Primero tienes que saber quién es tu rey. Da lifnemi atamel. Tienes que conocer. Conocer no quiere decir que podamos conocer a Hashem, porque es absolutamente imposible conocer a Hashem, pero saber las cosas. No, nada más, yo siento atracción por cumplir Torah o Mitzvot, y el día que entonces que no sientas atracción ya no vas a cumplir más. No, el sentimiento tiene que venir acompañado, más bien al sentimiento tiene que dominarlo el pensamiento. El pensamiento es el que tiene que trabajar y tiene que ser el jefe de la cabeza de la persona, no el sentimiento. El sentimiento es algo muy manipulable, muy fácil de moverlo según como cada quien quiera. Y tienes que saber de que Boreolam es el Boreolam que te da premio por lo que hace y no necesita ni intermediarios, ni medios, ni apoyo, ni ayuda. Hashem te va a pagar lo que te tiene que pagar en el momento que te tiene que pagar. No necesita ni de emisarios, ni de ayudaditas, ni de cosas para que le echen la mano a Boreolam. Hay un malaj que es Memunea la Parnasá, pero eso no, la Parnasá no la da el malaj, sino la da directamente Boreolam de manera directa. Ok, y vamos a avanzar una Mishnah más y con esta acabamos. Rabbi Tarfon Omer. Ahora ya terminamos con los 5 alumnos de Rabbi Yohanan y viene otro jajam, también muy famoso, este jajam que se llamaba Rabbi Tarfon, el jajam de Rabbi Akiva, y le dice Rabbi Tarfon en la Mishnah, espérame, se me fue aquí. Ayom, Katzar, Veamelajá, Merubá, Veapoalim, Matzelim, Veazahar, Arbe, Ubá, Labait, Dojek. El Rabí Tarfón hace una analogía de este mundo diciendo, el día es corto y el trabajo es mucho y los empleados son flojos y el patrón, y el premio es mucho y el patrón apresura y oprime. Dice el Rabbi Obadia mi Bartenura. Ayom, Kater, el día es corto, ¿qué quiere decir? Haye Olam Haba Ketzerimem, la vida de una persona, Shivim Shana, Vingmurot, Monim Shana, hasta los 120, la vida tiene un límite, es corta en el Olam Hazeh, Veamelajá Merubá, y hay que estudiar mucha Torah y hay que cumplir muchas mitzvot. Ubá Labait Dojek, y Hashem presiona. Nosotros no tenemos una religión cómoda. Nosotros tenemos una religión
que presiona. Estamos los Yudim 24 horas al día presionados en el buen sentido de la presión. Una presión que te empuja, que te motiva, que te alienta a no quedarte en tu zona de confort, a no quedarte en el mismo lugar todo el tiempo, a ser alguien que quiera ser más, que aspire a ser más. La Neshama, por eso la Neshama, que es un gele que lo cambia mal, todo el tiempo quiere ser más. Cuando hablamos una vez de la parashá de que el Corban Pesaj hay que asarlo, porque el fuego es ese, el fuego todo el tiempo tiende a subir. Kiner Hashem, Nishmat Adam, la Neshama de la persona es como fuego, la Torah es como fuego. Todo el tiempo quiere elevarse, quiere subir, quiere ser más y más. Entonces, vamos a tratar de explicar un poquito qué quiere decir esto Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon nos quiere enseñar a nosotros un punto muy básico y muy estructural en nuestras vidas. Hay mucho que hacer. Y hay mucho trabajo para hacer, ¿sí? Pero no se espera de la persona que termine ese trabajo. El trabajo es mucho y el día es corto, pero no te obligo, dice Hashem, a que tú te sientas responsable de acabar todo ese trabajo. Porque como sigue la Mishnah Hafalef es, Uaya Omer, Rabbi Tarfon seguía y solía decir lo aleja a Melajaligo. El día es corto y el trabajo es mucho, y el Yetzer Hara es muy grande y nos hace que nos alejemos de nuestro cometido, y el pago es mucho, y Hashem te presiona para que hagas las cosas como tienes que hacer, pero lo aleja Melajá Ligmor la Mishnah Hafalef, pero tú no tienes que hacer todo, tampoco no te presiones y decir, es mi culpa, eso es mi culpa, lo que pasó es mi culpa, yo porque no dije suficiente Teilim, pasó tal cosa, ¿sí? Y por otro lado, tú tampoco tienes esa libertad para decir, no es mi business, no. Bueno, nos vamos a dejar hasta acá. La Mishnah en Hafalef dice, Torah arbe, notrim leja sahar arbe. Si estudias mucha Torah te van a dar mucho pago. Beneemanu va melachteja. Muy parecido a lo que dijo Rabbi Elazar ben Araj, que Hashem te va a pagar a ti el pago de lo que tú haces. Vedá shematan seharam shel tzadikim latit labo. Y tienes que saber de que muchas veces los pagos no son en este mundo, sino son en el mundo venidero. Pero bueno, lo que nosotros queremos decir aquí es de que si por un lado Hashem no tiene esa expectativa de nosotros que nosotros terminemos de hacer ese trabajo, pero por otro lado sí tenemos que saber que tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo y no lavarnos las manos. Y a Filu que parecería a lo mejor un poco de contradicción, no es ninguna contradicción. Una cosa es saber que tienes un trabajo que hacer, nada más no es tu única responsabilidad para ti sola terminar con ese trabajo, es algo compartido, es algo entre todos, tu obligación hacer es tu máximo desempeño en lo que tú puedes hacer. Eso es, hay que tener equilibrio en las cosas y hay que no abrumarse y no sentirse responsable por todo, porque tampoco eso no es sano para la salud emocional que tiene una persona. Una persona tiene que hacer las cosas si tienes posibilidad de pertenecer a un grupo de Teilim, tienes que decir Teilim, sí, te comprometiste con los Teilim que tienes que decir, dilos, y si te comprometiste tienes una obligación moral porque otras personas están dependiendo que se acabe ese Teilim, ese Shira Shirim, lo que sea, ese gesed que te comprometiste que vas a hacer con otra persona, esa Frashat Halá, no sé, lo que cada quien se haya comprometido que tenga que hacer, que lo haga. Pero eso no quiere decir que uno es responsable por terminar con todo el trabajo, porque eso no es cierto. La Torá no es un libro de historia, la Torá viene en Milashon Oraá, la Torá viene de la palabra enseñanza, y tiene que ser una instrucción para nosotros de saber cómo vivir, y para eso nosotros necesitamos entender lo que Rabbi Tarfon nos quiere decir, y para eso tenemos que saber ¿quién era Rabbi Tarfon que él te está diciendo esto? Ayom, Katzer, el día es corto, la melajá merubá, el trabajo es muy grande, los pogalim, achelim, los empleados son flojos y el pago es grande y el patrón te presiona. Rabbi Tarfon está descrito en la Gemara como una persona extremadamente rica. Y él mismo dice que una persona
sobre él dice que una persona rica es una persona que tiene en propiedad 100 viñedos de 100 campos y que tiene 100 trabajadores que trabajan para él. Eso es la definición de Rabbi Tarfon con ser una persona directa. Entonces, así es más fácil ver por qué él es el que entendió, porque él tenía muchas propiedades y de acuerdo a ese éxito económico que él tenía, él podía haber escogido otras cosas en la vida. Y él, afilu que tenía éxito económico muy, muy grande, él decidió que el éxito más grande que tiene una persona es dedicarse a estudiar Torah y Mitzvot. Y incluso en esa actitud de saber cuáles son las prioridades que tiene que escoger una persona, él escogió como prioridad el estudio de Torah y de Mitzvot, ¿sí? Y en una ocasión cuentan los Jajamim que Rabbi Akiva, que era su alumno de Rabbi Tarfon, le dijo a Rabbi Tarfon, quiero hacer una inversión, me das 4.000 dinarim, mucho dinero. Rabbi Tarfon le dio el dinero. Después de un tiempo se encontró Rabbi Tarfon con Rabbi Akiva y le dijo, quiero saber qué pasó con esa inversión que te di, dónde están los intereses, los frutos de los 4.000 dinarim que te di. Entonces Rabbi Akiva le dijo, ven conmigo, y lo llevó a una yeshiva y le mostró muchos niños que estaban estudiando ahí, estaban leyendo Teilim. Entonces, cuando llegaron al pasuk, Nar raiti vegam zakanti velo raiti tzadik ne'ezav vezarom mevakesh lachem. Entonces Rabbi Akiva le dijo, acá está tu inversión. Esta es tu inversión. El estudio de Torah de estos niños es tu inversión. Entonces agarró Rabbi Tarfon, se puso muy contento y dice la Gemara que le besó a Rabbi Akiva y le dijo, tú eres mi maestro, tú eres la persona que me tiene que enseñar a mí, porque tú me enseñaste cómo se vive realmente. ¿Y qué hizo Rabbi Tarfon? Agarró y le dio más dinero para que lo invierta en la educación de los niños. Eso es cuando una persona sabe cuáles son las prioridades que tiene que tener una persona en la vida. Bueno, chicas, las dejo. Besat Hashem, nos vemos, Besat Hashem mañana para Jobot Alevavot y toda la semana, Besat Hashem. Un besote grande. Gracias, Mora Ruti. Gracias, Mora. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, muchos saludos Bye. de su mamá, muchas gracias.